¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal? Buen día, Carol. Buen día, Silvia. Buen día, Alexandra. Buen día, Asmir. Buen día, Xiomara. Buen día, Jonathan. ¿Qué tal, Martín? Buen día, Brenda. Buen día, Fabiana. Buen día, Margarita. Buen día, Casey. Buen día, Brigitte. ¿Qué tal, Enzo? Buen día, Almendra. Buen día, Jairo. Buen día, Yesenia. Buen día, Giancarlo. Buen día, Ángela. Buen día, Britney. ¿Qué tal, Odit? Hoy vamos a hablar sobre la vanguardia. Vamos a mencionar algunos aspectos fundamentales de la vanguardia y luego mencionaremos también lo que es la metamorfosis. Recuerda que la vanguardia va a ser un movimiento cultural que se desarrolla en las primeras décadas del siglo XX. Así que vamos a mencionar un poco estos aspectos fundamentales de la vanguardia. Recuerden que la vanguardia es un conjunto de movimientos o ismos. Estos ismos son disímiles. Cada istmo es independiente de sí, tiene sus propias características y cualidades que se van a manifestar en todas las artes, ¿no? ¿Qué tal, Tania? Buen día. Vamos a encontrar entonces, ¿qué tal, Ángela? Buen día. Vamos a encontrar una serie de características que va a unir en cierta medida a este conjunto de ismos. Recuerda que los ismos de vanguardia van a ser una manifestación de rebeldía contra la literatura tradicional o contra el arte burgués tradicional. Así que estos autores van a buscar la manera de romper tanto en el aspecto formal como en el aspecto de fondo. Eso es lo que va a hacer la vanguardia, ¿no? Entre sus manifestaciones vamos a encontrar, por ejemplo, la ruptura con la rima y la métrica a través del verso librismo. El verso librismo recuerda que es la ruptura con el plano métrico, con la rima tradicional. Vamos a encontrar también el uso del papel lúdico, por ejemplo, a través de los caligramas. Recuerda entonces la importancia dentro de la vanguardia porque rompe con los elementos tradicionales. A ver, en el caso del papel lúdico, recuerda que dentro de la vanguardia se va a utilizar la hoja, todo el espacio de la hoja en blanco, el poeta va a poder utilizarlo, ¿no? Dentro de esa forma de el juego con el espacio de la hoja en blanco está el caligrama. ¿Qué son los caligramas? Son versos que conforman una imagen. Esos son los caligramas. Por ejemplo, lo que está observando aquí, ¿no? Estos versos que están conformando una imagen, esto es un caligrama. Esto proviene de un autor llamado Guillermo Apollinaire. Guillermo Apollinaire en su obra, que va a tener el mismo título, Caligrama, Guerra de la Paz y de la Muerte, ¿ya? En esta obra va a utilizar estas imágenes a través de palabras, ¿no? Va a utilizar una serie de palabras y va a generar este elemento visual.
Entonces ahí tenemos una forma de romper con la tradición. Recuerda que el caligrama proviene de Guillermo Apollinaire y este es un autor que pertenece al cubismo, un ismo de vanguardia, ¿ya? Otro elemento es la ruptura del plano lógico. Dentro de la vanguardia vamos a encontrar la inserción de los elementos como el absurdo, lo ilógico, lo onírico, entre otros elementos. ¿A quién pertenece al cubismo? Guillermo Apollinaire. Ahorita vamos a hablar del cubismo también. Hoy vamos a mencionar también parte de lo que es el cubismo y otros sismos de vanguardia, ¿no? Por ejemplo, en el cubismo está Guillermo Apollinaire, aquel que construye esta forma lúdica en la hoja en blanco que sería el caligrama, ¿no? Entonces, la ruptura del plano lógico y cronológico del relato, de la noción del discurso, también se va a encontrar en la vanguardia. La fragmentación del discurso quiere decir que la vanguardia va a mostrarnos no una forma lineal y cronológica en el relato, ¿ya? Sino vamos a encontrar una fragmentación donde el lector va a tener que buscar la manera de construir el relato, ¿no? Para poder conocer a cabalidad toda la historia que se está contando. Claro, también vamos a encontrar en el caso de la pintura, ¿no? A un representante como Picasso. Ujú. Él también está dentro de la concepción del cubismo, en el caso de la pintura. Otra característica dentro de la visión de vanguardia es la renovación léxica. ¿Qué sucede? La renovación léxica, ¿por qué se da? La vanguardia recuerda que se está desarrollando en las primeras décadas del siglo XX, ¿ya? En este contexto de las primeras décadas del siglo XX se va a desarrollar un conjunto de ismos que aparece primero tanto en Francia como en Italia. Por eso que se dice que la vanguardia va a ser, la cuna de la vanguardia va a ser Francia e Italia. Y en las primeras décadas del siglo XX, en la década del 10, en la década del 20, van a aparecer una serie de manifestaciones o ismos. Quiere decir que está en este contexto de la Primera Guerra Mundial. Y estos autores van a tratar de insertar elementos que provienen también de otras fuentes artísticas y van a incorporar palabras nuevas, palabras que pertenecen a un círculo cerrado o tecnicismos que se van a incorporar a el léxico de esos países y por eso que va a haber una renovación. Ya recuerda eso. Va a haber una renovación léxica. Recuerda entonces que el vanguardismo se nutre de tres fuentes, del marxismo, del psicoanálisis y del existencialismo. ¿Ya? Y aparece en este contexto de la Primera Guerra Mundial. Ujú.
Por tanto, los autores de vanguardia van a tener una visión universal e histórica del ser humano. Recuerda entonces ese elemento importante dentro de la figura de la vanguardia. El ser humano, hay una renovación, ¿no? En el plano lexical porque se van incorporando nuevas palabras, ¿no? En todo tipo. Vamos a encontrar también una visión universal e histórica del ser humano porque ahora el escritor no solamente se va a centrar en lo que acontece en su país, sino también va a mostrar una historia que represente a toda eh, la sociedad, ¿no? No solamente de Europa, sino a la sociedad entera, ¿no? A nivel mundial. Y en el caso de los temas, aquí también vamos a encontrar una temática múltiple, porque recuerda que a diferencia del realismo, el romanticismo, entre otras manifestaciones, siempre se centraban en un tema en particular, ¿no? Los románticos se centraban en las emociones y la imaginación desbordante. Los realistas se centraban en la sociedad y sus problemas, ¿no? Y cómo afecta esto al ser humano. En el caso de la vanguardia, vamos a encontrar que eh, no se centran en un tema en específico, sino pueden desarrollar un conjunto de temas, ¿no? Entonces hay una temática múltiple, ¿no? Que se va desarrollando. Y dentro de la vanguardia va a haber una innovación técnica. Ahora, ¿por qué vamos a encontrar una innovación técnica? Recuerda que los autores de vanguardia, como están buscando romper con la tradición, ellos también van a mostrar una búsqueda de de nuevas herramientas para poder crear estas historias, para poder lograr esta originalidad. Y en medio de esa búsqueda encontrarán estas innovaciones, ¿no? Por eso que los autores de vanguardia son autores iconoclastas porque no respetan la tradición, no respetan todas las reglas dejadas por los clásicos, ¿no? Por eso se llaman iconoclastas porque son rebeldes absolutos, ¿no? Esas son entonces algunas características de vanguardia. Recuerda que cuando hablamos de las innovaciones técnicas, podemos encontrar el flashback, por ejemplo. El flashback es un salto al pasado, una ruptura con el tiempo. Podemos encontrar el monólogo interior, que es el fluir de la conciencia, el monólogo interior, donde se muestra el caos absoluto del pensamiento del personaje. Podemos encontrar también el narrador múltiple, varias voces narrativas que conforman una historia. Por acá nos mencionan, por ejemplo, el modernismo nos menciona. ¿Es parte de la vanguardia? No.
El modernismo no es parte de la vanguardia. Sucede que el modernismo surge antes de vanguardia. El modernismo aparece en Hispanoamérica entre fines del siglo XIX. Con la obra azul se oficializa el modernismo. La obra azul se publica en 1888 y con esa obra, la obra azul de Rubén Darío, se inicia oficialmente el modernismo. Y el modernismo nace en Hispanoamérica y va a ser una manifestación que no está vinculado a la vanguardia porque el modernismo sigue algunos parámetros, o sea, sigue todavía algunos parámetros de la tradición. Más bien ellos muestran una visión exótica, una concepción distinta, ¿no? A los modelos de vanguardia. Los autores de vanguardia rompen con todo, rompen con la visión realista, con los románticos, con la visión clásica y obviamente no se asemejan a la postura modernista. La vanguardia rompe con toda la tradición, con toda la producción literaria antes del siglo XX. Por acá nos preguntan la palabra trilce. Claro, trilce sería un neologismo. Los neologismos son estas palabras que nacen, no necesariamente pueden tener un significado en sí, pero son palabras nuevas, ¿no? Y esa es una renovación léxica. Ujú. Vallejo, por ejemplo, ¿no? Crea esta palabra trilce, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones o los ismos de vanguardia, ¿no? A entender un poco estos ismos que aparecen. Por ejemplo, habíamos señalado el cubismo y a Guillermo Apolinar, ¿no? El cubismo busca retratar la realidad a través de figuras geométricas. Aparece primero en la pintura, ¿no? Y luego se desarrolla en la literatura. El cubismo aparece en Francia en 1906. Uno de los representantes en la pintura es Pablo Picasso. Y en el caso de la literatura está Guillermo Apolinar. Recuerda que Guillermo Apolinar tiene esta obra, Caligramas, Poemas de la Paz y de la Guerra, y a través de estos caligramas se va a utilizar esta técnica, ¿no? Por ejemplo, la técnica del caligrama, ¿no? Que se observa en las obras de Guillermo Apolinar, ahí lo que están observando, ¿no? Versos que conforman una imagen. Tenemos también al futurismo. En el caso del futurismo, lo que busca el futurismo es que de pronto se represente la realidad en movimiento. El futurismo aparece en Italia en 1909, disposición espacial de lo escrito, darle una expresión plástica dentro de la manifestación poética y rompe con la sintaxis y la puntuación.
Se busca retratar la realidad en movimiento. Eso es lo que plantean los futuristas. ¿Y cómo se va a lograr esto en la poesía? Por eso que van a utilizar todo el espacio de la hoja en blanco y van a utilizar una serie de elementos, ya sea imágenes, ya sea letras o símbolos, para representar esta concepción de la realidad en movimiento. Dice, los objetos en movimiento se multiplican y se distorsionan como vibraciones a través del espacio, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo en la pintura a Umberto Boccioni, con dinamismo de un ciclista, ¿no? Observas esta imagen y te das cuenta del ciclista. Puedes observar al ciclista. El dinamismo de un ciclista. ¿No lo observas por ahí? Ahora vamos a ver una imagen para que puedan observarlo mejor. Por ahí ya lograron ver. A ver, por acá Jonathan se pregunta si es un ciclista. Muy bien, Jonathan, ya lo vio, dice por ahí. A ver, aquí hay un boceto. En los comentarios hay una imagen, un boceto. Ya con ese boceto se puede observar mejor. Ahí está el boceto en la imagen, en los comentarios, ¿no? Obviamente que en la obra ya está con los colores, ¿no? Muy bien. Aquí está, ¿no? El ciclista, están las ruedas, ¿no? En el caso de la literatura, porque esto está vinculado a la pintura, en el caso de la literatura está Filippo Marinetti, con su obra Poema simultáneo futurista, ¿no? Ahora vamos a ver estos elementos del futurismo a través de Filippo Marinetti. Observen, por ejemplo, este poema en la parte izquierda de su pantalla. Y en este otro punto vas a observar también la noción del futurismo. Recuerda que el futurismo muestra la realidad en movimiento, entonces va planteando uso de figuras, imágenes,
símbolos que se van a trasladar de un espacio a otro, de un lugar a otro, ¿no? Y aquí también se está utilizando los espacios, te das cuenta que no hay signos de puntuación, ¿no? Entonces el dinamismo se muestra en la poesía del futurismo a través de Filippo Marinetti. Luego tenemos al dadaísmo. El dadaísmo va a ser una manifestación de rebeldía absoluta. En el caso del dadaísmo, recuerda que esta manifestación es una eh, manifestación de protesta, está en contra de los elementos artísticos tradicionales, en contra de la política, en contra de la literatura tradicional, ¿no? Ellos van a utilizar los elementos de el azar, lo casual, la protesta, lo espontáneo, la ironía. Por ejemplo, Tristán de Tzara, que es un representante del dadaísmo, él menciona para hacer un poema dadaísta, lo que tienes que hacer es cortar una de un periódico, un artículo de un periódico. Luego lo que tienes que hacer es cortar ese artículo, las palabras, todas las palabras que sean necesarias. Lo cortas, cortas todas las palabras, lo pones en un recipiente. Así que al azar, sin ver qué palabra estés sacando, sacas una palabra y lo colocas en una hoja. Lo pegas o lo copias. Sacas otra palabra al azar, vas pegando o vas copiándolo y así vas sacando una tras otra y vas creando tu poema. Creas un poema dadaísta. De esa forma, Tristán Tzara te dice cómo escribir un poema dadaísta a través del azar, del juego del azar, ¿no? Así que puedes ser un poeta dadaísta, ¿no? Y tu poesía va a ser incomprendida por todos, pero te vas a convertir en un poeta, ¿no?, de vanguardia. Entonces, cuando tú haces este poema dadaísta, te vas a dar cuenta que está utilizándose el azar, lo ilógico, ¿no? Porque las palabras no son conexas entre sí, pero en medio de todo esto te vas a dar cuenta que hay una cierta noción de visión poética. Así que vas a convertirte en un poeta dadaísta, ¿no? Eso lo menciona Tristán Tzara en sus 7 manifiestos Dada. No, los poemas dadaístas no tienen una noción restrictiva. Lo que busca el dadaísmo es manifestar la noción de la poesía rompiendo los parámetros tradicionales, por ejemplo, el uso de palabras rimbombantes, la forma de expresión del plano musical, ¿no? O sea, el dadaísmo rompe con eso. En Suiza, el dadaísmo surge en Suiza. Por acá nos dice la escritura desordenada. Bueno, la vanguardia va a utilizar eso. O sea, todos los autores de vanguardia, y estamos viendo que cada ismo tiene su propia percepción de lo que es el mundo y cómo se logra romper con la visión tradicional. Entonces, el desorden de las palabras o la alteración, eso va a ser un recurso
literario, pero si ese desorden o esa alteración de las palabras están empleándose en una hoja en blanco, o sea, todo el espacio de la hoja en blanco está distorsionada, eso ya está vinculado al futurismo. Lo que hace el dadaísmo más bien es romper con la forma tradicional de observar la poesía. Ellos buscan en lo ilógico el efecto poético y ellos plantean que el escritor no nace, o sea, el escritor no nace con un don, el escritor se hace. Así que el dadaísta va indicando eso, ¿no? No nacen los autores, ¿no? No existe esta noción del don, no existe esta noción de la inspiración, no existe eso. El artista se crea en el instante en que quiere realizar esta obra. Por eso que los dadaístas rompen con esa imagen del artista deslumbrante, del artista majestuoso, ¿no? Y plantean a un artista más bien terrenal. Por eso que el dadaísmo busca eso, ¿no? Romper con la forma tradicional de ver la poesía, de darle un sentido coherente. El dadaísmo dice, a través de la incoherencia, a través de la noción de lo ilógico, también hay poesía. Se plasma también ese plano poético. Por eso que el dadaísmo va a ser un ismo de rebeldía absoluta, ¿no? Tenemos ahora al surrealismo, que aparece en Francia en 1924. Claro, hay un desorden mucho más drástico, una ruptura absoluta. Por eso que el futurismo, recuerda, lo que hace es plasmar esta realidad en movimiento, ¿no? Eso se llama la poesía de noción plástica, ¿no? El surrealismo lo que plantea más bien es la interpretación de la realidad a través de los sueños, del inconsciente, la magia y la irracionalidad, tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? De aquí proviene ya los cadáveres exquisitos o la escritura automática. Uno de los representantes del surrealismo va a ser André Breton, con la P soluble, ¿no? El surrealismo recuerda que busca plantear los elementos de lo onírico, lo que está vinculado a los sueños, ¿ya? El surrealismo, recuerda eso, lo que busca es el surrealismo insertar esta concepción de lo onírico, lo que está vinculado a los sueños, incorporarlo a la realidad. O sea, va a mezclar la realidad con los elementos vinculados al sueño. Recordemos que cuando uno sueña, ese espacio se convierte en una realidad, ¿no? Y esa realidad tiene sus propios parámetros. En el sueño, por ejemplo, si una persona está soñando que vuela, ¿no? Entonces, dentro de esa realidad, ese acto de volar es un hecho real para ellos y un sentido lógico para ese contexto, para ese espacio de representación, ¿no? Pero si ese espacio, si esos hechos, si esos elementos lo trasladamos a la realidad, rompe, ¿no? Rompe con nuestras leyes, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? El surrealismo lo que busca es mezclar esos dos mundos. El mundo de lo real
con el mundo de los sueños, con lo onírico. Busca mezclarlo de tal manera que es difícil de poder diferenciarlo, ¿no? Eso es lo que busca el surrealismo. Por eso que quiere interpretar la realidad a través del sueño, a través del inconsciente, a través de la magia, la irracionalidad, tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? Se distorsiona la realidad, se distorsiona el tiempo, porque se mezcla con los elementos oníricos. Y tenemos también, aparte del surrealismo, al expresionismo. Recuerda que en el expresionismo lo que se busca es distorsionar las formas, reconstruir la realidad. ¿Qué busca el expresionismo? Busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. Quiere decir que para los autores del expresionismo, lo importante es manifestar las emociones, sin importar que al momento de manifestarlo, lo que pueda generar es distorsionar la realidad. Hay otra manifestación, ¿ya? Hay otra manifestación que se parece mucho al expresionismo, ¿ya? Y esa otra manifestación se llama el impresionismo. Es un elemento distinto, ¿no? Van Gogh, por ejemplo, está vinculado más bien al impresionismo, ¿no? Es un movimiento artístico que surge antes del expresionismo literario, ¿no? Van Gogh está vinculado al impresionismo. Él es parte de otra manifestación. Se parece mucho al expresionismo, ¿no? Pero rompe un poco con los elementos del reflejo de la luz. El impresionismo va a surgir en Francia, casi finalizando, bueno, no finalizando, casi a mitad del siglo XIX o la segunda mitad del siglo XIX. Y es el juego del balance de los colores, ¿no? El manejo de la luz. El expresionismo lo que busca es mostrarte los sentimientos, las emociones, sin importar que estos sentimientos o estas emociones se logren destruir esta realidad objetiva. Y dentro del expresionismo vamos a encontrar a Frank Kafka, por ejemplo, en la narrativa, a James Joyce con la obra El Ulises, donde se plasma el monólogo interior. Aquí tenemos algunos representantes de la vanguardia. En el caso
Ya, en el caso de el Perú, recuerda que está Vallejo con la obra Trilce. En el caso de Chile podemos encontrar a Pablo Neruda con Residencia en la Tierra o Altazor de Vicente Huidobro. Dentro de la producción de La Vanguardia, como les estaba mencionando, hay una serie de técnicas que se van a utilizar. Muchas de estas técnicas provienen de otras manifestaciones, por ejemplo, el flashback o la técnica de la cámara lenta proviene de la influencia del cine, ¿no? Entonces hay muchas influencias que provienen de otras expresiones artísticas que llegan a la literatura. En el caso de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, se utiliza esta técnica de la cámara lenta. Las obras de Marcel Proust son extensas, ¿no? Tenemos a Jean-Paul Sartre con La náusea, Albert Camus con La peste, premios Nobel de literatura. En Italia, a Luigi Pirandello, por ejemplo, ¿no? Y la técnica del teatro del espejo. Recuerda que esta técnica está presente en la vanguardia, ¿no? Algunos todavía siguen usando. Hay muchas técnicas que todavía se utilizan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la narrativa, la técnica del monólogo interior vas a encontrar en muchos autores, o la técnica de la cámara lenta también, ¿no? En el caso del teatro del espejo también puedes encontrar hasta la actualidad, o incluso el teatro del absurdo, que también está presente, ¿no? A través de algunas obras como Esperando a Godot. En Estados Unidos, en el caso de Norteamérica, en Estados Unidos está La generación perdida, y dentro de La generación perdida está Hemingway con El viejo y el mar. Tienes a William Faulkner con El sonido y la furia, ¿no? Donde utiliza el narrador múltiple. En el caso que les estaba mencionando en América del Sur, ¿no? Está en el caso peruano, Vallejo con Trilce en 1922. En el caso de Chile, Vicente Huidobro con Altazor, o Pablo Neruda con Residencia en la Tierra. Joyce en el caso de Irlanda, yéndonos ya a Europa, con el Ulises, la técnica del monólogo interior, ¿no? En la República Checa, Frank Kafka, ¿no? Con esta inserción de la técnica de la concepción del absurdo, ¿no? Así que vamos a hablar de Frank Kafka. Frank Kafka recuerda que va a insertar entre sus temáticas la concepción del sueño, el mundo ilógico, la soledad, la angustia, pero uno de los temas más sobresalientes de Frank Kafka va a ser la noción del absurdo. Va a ser esta concepción que se muestra dentro de la literatura, ¿no? Y lo vamos a encontrar no solamente en la Metamorfosis, donde el tema central es la deshumanización, sino también lo vamos a encontrar en El proceso, en La muralla china, América, entre otras obras, donde se muestra esta concepción del absurdo. Entonces recuerda,
¿no? Una de las características fundamentales de Franz Kafka es la inserción del componente del absurdo. Tratar de representar o buscar la realidad a través de estos componentes, ¿no? En este caso, la noción del absurdo. La metamorfosis, recuerda que es un relato dividido en tres partes donde se narra la transformación de Gregorio Samsa, un viajante de comercio de telas, en un monstruoso insecto, y el impacto que tendrá este acontecimiento no solo en su vida, sino también en toda su familia. La noción de la metamorfosis. Recuerda que la metamorfosis se inicia de esta forma, ¿no? Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuyas protuberancias apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le virbaban desemperadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. No era un sueño, su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. ¿Qué tipo de narrador se está utilizando? ¿Recuerdan ustedes? A ver, con este pequeño fragmento que es el inicio de la obra, ¿qué tipo de narrador se está desarrollando? A ver, por ahí, ¿qué nos dice? La metamorfosis es una obra alegórica, sí. Esta transformación de Gregorio Samsa en insecto representa un elemento alegórico, ¿no? En la concepción de la deshumanización del hombre contemporáneo. Ujú. Y por acá nos menciona ya el tipo de narrador exacto, Martín. Omnisciente, muy bien, Jairo, muy bien. Por aquí Nicolás también. Frida del Solar también. Fabiana también nos menciona. Narrador omnisciente, también nos menciona Tania, Asmir, Jonathan. Narrador omnisciente, exacto. ¿Por qué sabemos que es un narrador omnisciente? Porque es el narrador que lo sabe todo, ¿no? Incluso conoce lo que siente y lo que piensa el personaje. Recuerda entonces que el narrador lo que está haciendo es, uno, mostrando al personaje que en un momento determinado se despierta y se ve convertido en insecto. No nos explica por qué se ha convertido en insecto, ¿no? No nos dice tampoco qué insecto es, simplemente muestra esta transformación tal cual. A partir de este momento va a cambiar la relación que va a tener Gregorio Samsa con su familia y con todo su entorno. Cuando Gregorio Samsa se da cuenta que no es un sueño, porque ve sus patitas revoloteándose, intenta levantarse, pero en ese instante cuando voltea observa el reloj y se da cuenta que es demasiado tarde para que pueda ir a trabajar.
Es ahí que Gregorio Samsa se desespera. Se desespera tanto que desea levantarse a toda prisa. Hace eso entonces, ¿no? ¿Ya? Gregorio Samsa busca, por tanto, esos elementos. Los padres, al darse cuenta que Gregorio Samsa todavía no ha salido, así que busca y empieza a tocar la puerta, ¿no? Busca a Gregorio Samsa y le dice a su hijo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Por qué de pronto no ha salido a trabajar? Gregorio le menciona que está un poco mal, pero ya se ha recompuesto, así que va a vestirse y va a poder salir. El padre y la madre al escuchar esto no entienden ni una palabra. La madre dice, seguro está enfermo. Y es por eso que el padre le dice a Grete, que es la hermana de Gregorio Samsa, que busque a un médico o que traiga algo para abrir la puerta. Y eso es lo que sucede, ¿no? Gregorio Samsa intenta levantarse, pero como tiene sus patas, poco a poco se va, ¿no? Cayendo de un lugar a otro. Así que de pronto Gregorio Samsa poco a poco logra ya equilibrarse y va caminando y se percata que en la puerta ha dejado la llave, porque él siempre, cada vez que se iba a dormir, echaba la llave, ¿no? Su cuarto echaba con llave y la llave lo dejaba ahí colgado. Por eso que Gregorio Samsa no sabe qué hacer, no tiene manos, tiene patas, no puede agarrar la llave. Para eso se escucha que fuera tocan la puerta, la empleada logra abrir la puerta y es el apoderado de Gregorio Samsa, es como el jefe, ¿no? De Gregorio Samsa. El padre y la madre le dicen al jefe que Gregorio está un poco mal, que está un poco enfermo. En todo caso, acompáñeme para que usted también lo pueda observar. Así que suben, van al cuarto de Gregorio Samsa, tocan la puerta y le dice el padre, aquí está el jefe, Gregorio, por favor abre la puerta. No importa si tu cuarto está desordenado, tu jefe va a comprenderlo. Pero sal, di algo. Gregorio Samsa le dice, no se preocupe, usted no debería de haber venido. Me he demorado un poco, pero ya estoy recuperado, así que ni bien salga, voy a buscar la manera de recuperarme, ¿no? De las horas perdidas. Pero el jefe no le entiende, le dice al padre y a la madre, ¿han entendido lo que su hijo ha mencionado? ¿Alguna palabra? Y la madre llorando le dice, ya ve, mi hijo está enfermo, mi hijo está enfermo. El padre toca una vez más la puerta con más fuerza y dice, Gregorio, de una vez sal de una vez para que hables con tu jefe. Y el jefe se molesta porque no escucha nada, así que el jefe le empieza a decir a Gregorio cómo es posible, le dice, ¿no? Hace muchos días atrás ya estabas un poco extraño, no estabas trabajando muy bien, ¿no? Y el gerente me había indicado que tú posiblemente ibas a faltar, así que de pronto vamos a ver qué sucede. Yo le dije que de pronto usted iba a venir, pero me doy con la sorpresa que hoy no ha llegado, que hoy está muy retrasado para poder ir a trabajar. Además, le recuerdo que usted debe dinero, ¿no? Usted está debiendo un poco un préstamo y seguro por eso no ha querido trabajar, le dice, ¿no? Y entonces Gregorio Samsa le dice, pero ¿por qué dice esas palabras delante de mis padres? No puede decir eso. Yo he estado trabajando. Es verdad que en algunos días no ha habido un buen manejo, ¿no? Del comercio, pero es por el tiempo, la temporada. Siempre hay temporadas bajas, ¿no? Y eso ha sido la temporada que me ha tocado. Pero usted bien sabe que yo vivo del trabajo. Yo no pienso más en otra cosa. Díselo, madre. Usted sabe que yo trabajo constantemente, ¿no? Que yo no pienso más que en otra cosa que en el trabajo, dice, ¿no? Pero la madre y el padre no entienden lo que dice Gregorio Samsa. Y la madre, un poco llorosa, le dice al jefe, ¿no? Mi hijo, usted bien sabe que mi hijo no sale ni siquiera a fiestas en ningún lugar, solamente se dedica a trabajar. Mi hijo es muy responsable. Y Gregorio Samsa le dice, muy bien, madre, así tienes que decirlo, es verdad.
Pero la madre lo dice no porque Gregorio Samsa había mencionado esto, sino porque la madre quería que su hijo no pierda el trabajo, ¿no? Así que el jefe molesto dice, abra Gregorio Samsa, abra la puerta, porque se atrinchera, me hace perder el tiempo. Y en ese momento Gregorio Samsa, con sus pequeñas mandíbulas, empieza a agarrar la llave, ¿no? Empieza a subir a la pared y logra abrir la puerta. Ni bien se abre la puerta, la madre entra. Ve a Gregorio Samsa, el insecto, se desmaya. El padre logra levantar a su esposa y ni bien ve a Gregorio Samsa, le alza el puño y lo empuja para cerrar la puerta. El jefe ha visto también a Gregorio Samsa y lo que ha hecho a partir de ese momento es retroceder y marcharse. Sabe, por tanto, la madre y el padre que si el jefe sale de esta casa, Gregorio Samsa perderá el trabajo. Y por eso, ¿qué hace? Por eso que de pronto la madre y el padre van detrás del jefe, implorándole, diciéndole que por favor no se marche, pero el jefe se retira. Gregorio Samsa ha perdido el trabajo. Ahora la familia no sabe qué hacer, porque recuerda que el único que trabajaba era Gregorio Samsa. Por eso que el padre ahora va a tener que buscar trabajo, la madre también, Grete también, ¿no? Pero al inicio lo que va a suceder es que de pronto Grete se va a solidarizar con su hermano y entonces Grete va a entregarle comida para que Gregorio pueda comer algo. Sin embargo, Gregorio ni bien huele, le asquea esta comida y solamente va a poder comer cuando la comida está descompuesta. Así que Grete entiende que ha cambiado los gustos de Gregorio Samsa y por eso que ahora le da comida descompuesta, agua descompuesta, ¿no? Ella entra, limpia el cuarto de Gregorio Samsa, logra darle la comida y se va a retirar. El padre ha conseguido un trabajo en una fábrica. La madre y Grete están realizando los deberes en la casa. Ya no tienen una empleada porque recuerda que no tiene mucho dinero. Ahora, eso de que no tiene mucho dinero también es un poco aparte porque en un momento determinado el padre va a indicar que sí tiene dinero guardado, ahorros. Y Gregorio Samsa va a reafirmar eso. Sucede que el padre bueno, él había ahorrado, había guardado dinero y el padre no lo va a utilizar. Gregorio Samsa recuerda que él estaba endeudado porque como estaba viviendo en una casa, habían hipotecado esta casa y Gregorio Samsa había señalado que necesita entre 2 a 3 años, o sea, seguir trabajando entre 2 a 3 años para al fin liberarse de esa deuda. Pero el padre tenía dinero suficiente como para pagar parte de la hipoteca. Pero el padre no gasta ese dinero. Lo que quiere más bien es que el hijo trabaje, trabaje y trabaje. Y te das cuenta que Gregorio Samsa se está sacrificando, ¿no? A tal punto que Gregorio Samsa se olvida incluso de su propia existencia. Pero te das cuenta cómo de pronto el padre tenía dinero para que Gregorio Samsa ya deje ese trabajo que a Gregorio Samsa no le gustaba, pero era el único trabajo que tenía, así que Gregorio Samsa tenía que resistir. Gregorio señalaba, esos 3 años resistirá y mandará todo, ¿no? Todo lo tirará, ¿no? La cuestión es que ahora Grete
Está solidarizándose y sí, Grete representa la solidaridad momentánea. La madre y Grete deciden que el cuarto de Gregorio Samsa pueda ser desalojado o sea, desalojar algunos muebles, quitar algunos muebles para que Gregorio pueda avanzar, caminar por las paredes, por diferentes lugares. Así que empiezan a sacar cosas del cuarto de Gregorio Samsa. Un momento cuando la madre está a punto de sacar el cuadro, Gregorio Samsa le dice a la madre, no, no haga eso, por favor, madre, porque le gustaba ese cuadro a Gregorio. Pero la madre no entiende, piensa que el insecto está a punto de atacar, así que la madre se desmaya, ¿no? Grete entra, le increpa a Gregorio Samsa y la madre está levantándose poco a poco de la impresión, ¿no? El padre ha conseguido trabajo, recuerda, y está haciendo una rutina el padre, ¿no? Viene, come, descansa, despierta, trabaja y así sucesivamente. Está haciendo la rutina una y otra vez, y otra vez. Pero esta rutina se va rompiendo poco a poco porque ahora descubre que Gregorio Samsa está fuera. Así que el padre, molesto, agarra manzanas y lanza estas manzanas a Gregorio Samsa una y otra vez. Pero Gregorio Samsa no entiende la intención del padre. Así que el padre agarra una manzana con todas sus fuerzas y lo lanza para que le caiga a Gregorio Samsa. Esta manzana se incrusta cerca a una de su parte, de su pecho más arriba, ¿no? Casi como una de sus aletas y la manzana se pudre ahí, ¿no? Hace una herida profunda y la manzana se queda ahí incrustada y luego se pudrirá. Gregorio Samsa con este golpe de su padre retorna a su cuarto. La familia ha contratado a una empleada para que se dedique solamente a limpiar el cuarto de Gregorio y las cosas más pesadas. Grete ha logrado conseguir un trabajo, ¿no? Y la madre también un pequeño trabajo, ¿no? El padre ya ni siquiera se cambia la indumentaria de trabajo porque con ese indumentaria se queda dormido, ¿no? Han incluso mostrado unas habitaciones para que puedan tener inquilinos. Por tanto, ¿qué sucede? Sucede que de pronto la nueva empleada que llega, golpea a Gregorio Samsa, le da una patada, Gregorio Samsa se va a una esquina, limpia, empieza a insultar a Gregorio y así van a ser los días, ¿no? Cada vez que viene la empleada, patea a Gregorio, Gregorio se va a una esquina, la empleada empieza a insultarlo, limpia todo y se retira. Gregorio Samsa ya no va a tener contacto con su familia lo está relegando, ¿no? Como tienen inquilinos, un día de pronto, cuando Grete está tocando el violín, ya Gregorio Samsa sale, ¿no? Y al escuchar el violín, pero los inquilinos observan y se asquean de estar viviendo con un insecto, ¿no? Por eso que Grete está desesperada, molesta por todo esto. Gregorio decide recordar a su familia, pero poco a poco se está olvidando del rostro de sus padres y de su hermana Grete. Por eso que Gregorio Samsa, al darse cuenta que la puerta está abierta y escucha las voces de sus padres y de su hermana, trata de salir. En medio de la oscuridad, en medio de la noche, trata de salir donde Grete está junto con su padre, junto con su madre, ¿no? Así que Grete, ya molesta, cansada por todo lo que está sucediendo en la casa, empieza a gritar, ¿no? Queridos padres, esto no puede seguir así. Si vosotros no lo queréis ver, yo sí. Ante este monstruo no quiero ni siquiera pronunciar el nombre de mi hermano y por tanto solo diré que hemos de liberarnos de él. Hemos hecho todo lo humanamente posible para cuidarlo y soportarlo y no creo que nadie pueda hacernos el menor reproche. Hay que deshacerse de él. Esto acabará matándonos a todos. Gregorio está escuchando eso, ¿no? ¿Ya? Gregorio está escuchando porque recuerda quería salir a observar a su familia y Grete dice esas palabras y Gregorio escucha todo eso, ¿no? El padre y la madre y Grete saben que Gregorio está ahí.
Cuando hay que trabajar como nosotros trabajamos, no se puede soportar encima una tortura como esta. Yo tampoco puedo más, dice Grete, ¿no? Tiene que irse, padre, no hay más remedio. Basta que procures desechar la idea de que se trata de Gregorio. El haberlo querido durante tanto tiempo es en realidad la causa de nuestra desgracia. ¿Cómo puede ser Gregorio? Si lo fuera, hace ya tiempo que hubiera comprendido que unos seres humanos no pueden vivir con semejante bicho. Y se habría ido por su propia iniciativa. Habríamos perdido al hermano, pero podríamos seguir viviendo, y su recuerdo perduraría para siempre entre nosotros, mientras que así este animal nos acosa, echa a los huéspedes y es evidente que quiere apoderarse de toda la casa y dejarnos en la calle. Mira, padre, y empieza otra vez. Y todos voltean a ver a Gregorio. Gregorio observa el rostro de sus padres, de su hermana, y con un terror que a Gregorio le parecía incomprensible, la hermana se apartó del sillón, se puso detrás del padre. Gregorio Samsa observó todo esto, se dio media vuelta e intentó retornar a su cuarto. Cuando Gregorio llega a su cuarto, entra a su habitación, la hermana va corriendo y cierra la puerta y dice al fin, y cierra la puerta con llave. Sucede que para este momento la habitación de Gregorio Samsa se había convertido en un almacén. Recuerda que al inicio Grete y la madre están sacando todas las cosas, todos los muebles de Gregorio Samsa. Ahora, en este contexto, lo que han hecho es meter todos los objetos inservibles, oxidados, gastados en el cuarto de Gregorio Samsa. Se ha convertido como un almacén, ¿no? Gregorio entra a este lugar oscuro, ya sin un espacio, y se percata que las palabras de Grete, para él, tienen un cierto sentido, ¿no? Así que Gregorio Samsa se da cuenta que siempre ha querido respaldar a su familia, siempre ha querido cuidar a su familia, y ahora se está convirtiendo en un obstáculo para esta familia. Por eso que Gregorio Samsa se dice, ya no tengo más que hacer. ¿Para qué seguir? Estoy tan cansado. Así que Gregorio Samsa se echa y da su último suspiro. A la mañana siguiente, cuando entró la empleada, recuerda que siempre entraba, golpeaba a Gregorio y Gregorio se despertaba, se iba a una esquina y la empleada limpiaba todo. Así que la empleada hace lo mismo, golpea a Gregorio Samsa pero no le hace caso. Así que golpea otra vez más y se da cuenta la empleada que Gregorio Samsa había muerto. Por eso que ahora lo que hace es la empleada ir donde los padres y dice, ha estirado la pata. Y los padres se despiertan y dice, ¿qué ha dicho? Que ha muerto, señor, ha muerto ya. Así que los padres van, ¿no? El padre dice, al fin acabó este calvario. La madre y Grete dice, ha estado muy flaco, hace días que no come bien. Se retiran, la empleada limpia todo y lo bota toda la basura, ¿no? Limpia todo el cuarto y bota toda la basura. El padre le dice a la empleada, ¿no? Y ya está el desayuno y entonces la empleada le dice, no se preocupe, todo lo que estaba en el cuarto lo he botado. El padre le dice, pues bien, ya no lo necesitamos. Y la empleada dice, ¿qué? Que hoy termina su trabajo, mañana ya no va a venir. Lo bota, ¿no? A la empleada. La empleada se retira. El padre, la madre y Greta están ahí reunidos y el padre dice, hay que escribir a nuestros jefes que nos den un día de descanso. Hay que salir de viaje, hay que salir de paseo, olvidarnos de este sitio. Hay que buscar otra casa un poco más cómoda. Hay que despejarnos. Y eso es lo que sucede. Escriben cartas a sus jefes diciéndole que necesitan un día libre y salen de paseo. Se van de paseo, por tanto, para despejarse de este suceso de la muerte de Gregorio Samsa.
Así que mientras van en el tranvía, finalizando ya el trayecto, mientras charlaban el señor y la señora Samsa, se dieron cuenta casi a la vez de que su hija, pese a que con tantas preocupaciones había perdido el color en los últimos tiempos, se había desarrollado y convertido en una linda joven llena de vida, sin palabras, entendiéndose con la mirada, se dijeron unos a otros que ya era tiempo de encontrarla un buen marido. Y cuando al llegar al fin del trayecto la hija se levantó e irguió sus formas juveniles, pareció corroborar los nuevos proyectos y las intenciones de sus padres. Así termina entonces la metamorfosis, cuando los padres ven en Grete esperanza de progreso. Entonces la transformación de Gregorio Samsa en insecto representa algo, ¿sí o no? El tema central va a ser la deshumanización del hombre moderno. El padre representa el autoritarismo y la alienación capitalista. Greta la solidaridad momentánea. Gregorio un ser marginal, el menospreciado por la sociedad, ya que después de convertirse en insecto no va a poder trabajar y por tanto va a ser inútil ante la sociedad capitalista. Así es, se observa la transformación de Gregorio Samsa como este elemento de alegoría. A ver, por aquí, ¿qué nos mencionan? Jonathan nos menciona sobre Kafka y su relación con su padre. Sí, en realidad hay una obra que Kafka escribe sobre esta relación que tiene con su padre, que es una relación muy conflictiva, ¿no? Y muchos dicen que esta relación conflictiva con su padre lo ve reflejado en obras como La Metamorfosis, ¿no? Y en otras obras donde la relación entre padre e hijo es de esa forma, de esa manera, ¿no? Conflictos, ¿no? El autoritarismo del padre se ve reflejado cuando le tira las manzanas a Gregorio, nos menciona Jonathan. Sí, también se observa eso, incluso al inicio, ¿no? Cuando Gregorio Samsa abre la puerta y recuerda que la madre se desmaya, el padre le alza el puño, ¿no? Y lo empuja, ¿no? Y cuando el padre tira las manzanas, eso también se observa esa noción del autoritarismo, ¿no? Y por acá nos menciona sobre la filosofía del absurdo, nos menciona Camila, porque a pesar de ser un insecto no le importa, solo quiere trabajar y su familia tampoco le importa. Claro, la noción del absurdo que se ve en la metamorfosis es ese punto, ¿no? Gregorio Samsa se ha transformado en insecto, no le interesa su aspecto físico, no le interesa su vida en sí, lo que le interesa solamente es trabajar, trabajar y trabajar para su familia. O sea, ya se ha convertido en una máquina, ¿no? Una máquina que solamente tiene que producir. Pero cuando esta máquina ya es obsoleta para la sociedad capitalista, lo que hace es el reemplazo. Si no sirve, entonces se reemplaza. Y por eso que los padres al final vengan Grete, esta búsqueda de reemplazo de Gregorio Samsa. El futuro esposo de Grete será el nuevo Gregorio Samsa de la familia, el que trabajará, trabajará, trabajará y en un momento determinado despertará y se ve convertido en insecto, ¿no? La obra entonces nos muestra el temor, la desesperación, la marginación y la incomunicación de la familia, representa el sentir del hombre a principios del siglo XX como un bicho. El hombre se convierte en un ser insignificante y prescindible debido al aplastante avance de la industrialización. Por eso que esta obra nos refleja esta crítica al sistema capitalista, al ver al ser humano como una cosa, ¿no? Muy bien. Eso sería entonces la metamorfosis de Frank Kafka, un autor dentro de la vanguardia en Europa. Y en España tenemos a la generación del 27. La generación del 27 rinde homenaje a Luis de Góngora y por eso que se le va a llamar así, ¿no? Generación del 27 porque se celebra los 300 años de la muerte de Luis de Góngora. Así que la generación del 27 va a nutrirse del surrealismo. Entre ellos está García Lorca, uno de los grandes representantes de esta visión de la generación del 27. García Lorca tiene obras como Poeta en Nueva York,
obras como Bodas de Sangre. ¿Recuerdas en el caso de Bodas de Sangre, ¿no? Es la historia de esta pareja que está a punto de casarse, ¿no? Recuerda que en la obra el único personaje que tiene nombre propio es Leonardo, ¿no? Los otros personajes solamente tienen nombres generales, ¿no? La novia, el novio, la madre, el padre, la vecina, los albañiles, etcétera, etcétera, ¿no? Así que la historia nos habla cómo de pronto el inicio de la obra nos habla cómo la madre y su hijo menor, el novio, están conversando, ¿no? El novio le dice a su madre, por favor, entrégame, ¿no? el cuchillo, pero la madre molesta, dice, malditos sean todos los que habían construido, los que crearon el cuchillo, porque la madre tiene un problema, ¿no? Ella siente un miedo. Sucede que su esposo y su hijo mayor han muerto acuchillados, producto de un enfrentamiento contra la familia de los Félix. Por eso que la madre cree que si le entrega el cuchillo a su hijo, va a entregarle también este destino fatal, ¿no? Pero el novio no entiende de esas suposiciones, así que agarra el cuchillo y se va a cortar un poco para comer uvas, ¿no? La vid, corta la vid. Luego la madre va a tener una conversación con la vecina. La vecina le dice a la madre, ¿no? Que la novia tenía un pasado con Leonardo. Leonardo pertenece a la familia de los Félix. Así que la madre tiene temor, porque la novia ha tenido una relación con alguien de los Félix. La vecina le dice, pero no te preocupes, le dice a la madre, no te preocupes, eso se hace mucho tiempo. Ahí te das cuenta, la vecina le dice algo, ¿no? Le cuenta, le chismea algo y luego le dice, no te preocupes, ¿no? O sea, mete cizaña para que luego la vecina dice, no te preocupes a la madre. Pero la madre se queda un poco asustada, un poco con ese temor, ya que la novia ha tenido una relación con Leonardo hace muchos años atrás, ¿no? Cuando era joven, cuando era todavía adolescente. Pero Leonardo ahora se ha casado con la prima de la novia. Incluso tiene una hija o un hijo. La cuestión es que ahora están dándose los preparativos para el matrimonio. Así que Leonardo va donde está la novia. Leonardo recuerda que es ex de la novia. Así que Leonardo le increpa a la novia, le dice cómo es posible que te vas a casar. Si tú todavía me amas, tú todavía me perteneces. Así que la novia le increpa a Leonardo porque dice esas palabras si tú ahora te has casado, estás con mi prima y empiezan a discutir los dos, ¿no? En medio de esta discusión empieza a recordar esos momentos que pasaron. La llama de la pasión empieza una vez más a encenderse. Leonardo se retira furioso. La novia se queda pensativa. Leonardo junto con el caballo llegan a su casa. La esposa le dice a Leonardo, ¿dónde has estado? ¿Por qué está agitado el caballo? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estás un poco extraño, un poco molesto? Recuerda que tenemos que ir a la boda de mi prima. Leonardo no dice nada. Pasan algunas escenas, se da el día de la boda, la novia y el novio están felices, entre comillas. La novia le dice al novio, me siento un poco indispuesta, voy a estar descansando. Cuando sea necesario, me llamas. El novio le dice, no te preocupes, está bien, descansa. La madre le dice al novio, ¿dónde está tu novia? ¿Dónde está tu esposa? ¿No? Y él le dice, está descansando. ¿Cómo es posible que deje sola? Tiene que venir. Y en medio de toda esta conversación con el padre de la novia también, viene corriendo la esposa de Leonardo gritando, han huido, han huido. Así que la madre le dice al novio, ve, lucha por tu honor. El novio no sabe qué hacer, llega un sirviente con el caballo, la madre dice, tienes que luchar por tu honor. El novio sube al caballo y empieza a galopar para buscar a los amantes. En medio de todo esto, el novio está buscando a los amantes, pero no los encuentra, así que los albañiles, algunos del pueblo, intentan también buscarlos. Leonardo y la novia se han escondido. Mientras tanto, aparece la luna, y aparecen unos niños y la luna empieza a bailar, ¿no? Ahí te das cuenta de la ruptura con la realidad, el elemento surrealista. Aparece también la mendiga va caminando y va hablando con la luna.
¿Qué sucede en medio de todo esto? La madre está desesperada porque no sabe noticias de lo que estaba ocurriendo más allá, hasta que de pronto viene la mendiga a pedirle un trozo de pan. La madre pregunta a la mendiga por qué ha pasado por ese lugar, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Mientras eso está ocurriendo una desgracia. La luna ha logrado alumbrar el lugar donde los amantes se han escondido. El novio ha encontrado el lugar donde se han escondido y la madre, desesperada, no sabe qué está pasando, ¿no? Leonardo le dice a la novia, tengo que salir. La novia le dice, no. Y empiezan a discutir entre Leonardo y la novia y el novio está a punto de acercarse, ¿no? Así que Leonardo sale. No se describe la situación del enfrentamiento entre Leonardo y el novio, o sea, no se muestra en escena, pero sí se menciona a través de la mendiga y más adelante a través de la novia lo que sucedió. Sucede que de pronto Leonardo salió, se enfrentó con el novio a cuchillos, los dos a cuchillos. Recuerda el cuchillo, ¿no? El elemento del cuchillo. Los dos están enfrentándose y los dos se matan. Así que muere tanto Leonardo como el novio. La novia se queda sin su amante, sin su esposo. Sí, el único que es mencionado con nombre propio es Leonardo. Así que de pronto la madre desesperada, porque a través de la mendiga descubre qué ha sucedido, está llorando, todo el pueblo llora por la muerte de los jóvenes y en medio de ese sufrimiento aparece la novia. La madre no sabe qué hacer. La vecina, una vez más, la vecina le dice, mira, ¿quién está ahí? ¿No? La vecina le dice, ¿no? Y la madre le dice, ¿quién? ¿No sabes quién? ¿No te acuerdas? No, no quiero recordar, le dice, ¿no? La novia, ¿no? Así que la madre está agarrando a la novia y quiere cachetearla, quiere golpearla y la vecina otra vez, ¿no? Pone cizaña a la vecina y luego dice, tranquilízate, por favor, tranquilízate, le dice la vecina a la madre. Luego que le ha puesto la cizaña para golpear a la novia, le dice, tranquilízate, ¿no? Y la novia le dice, sí, golpéame, mátame, es lo que merezco, dice la novia, ¿no? La madre le dice, ni siquiera tu muerte va a poder traerme a mi hijo. Así que lárgate, le dice, ¿no? Y la novia le dice, pero no, yo no estuve con Leonardo, dice, ¿no? Yo fui pura. O sea, no tuvieron relaciones con Leonardo, ¿no? Pero la pasión desenfrenada me llevó a estar con él, a arrastrarme con él, le dice, ¿no? Sucede que la novia recuerda con Leonardo, se aman o tienen una pasión desenfrenada que lo lleva a esta locura, ¿no? Así que de pronto la madre le exige a la novia si realmente quieres llorar, llora, pero lejos de nosotros, ¿no? Y es ahí donde la familia, todo el pueblo se une a las lágrimas de la madre, al llanto de la esposa, ¿no? Y de la familia de ambos, mientras que la novia está relegada por la sociedad. Así finaliza entonces Boda de Sangre, ¿no? Esa boda de sangre, el tema es la pasión como fuerza desbordante. Bien, hasta aquí. Preguntas, dudas sobre bodas de sangre. Ahí te das cuenta, en bodas de sangre hay elementos, ¿no? Representativos, ¿no? El caballo, la pasión desenfrenada que conduce a la muerte, la luna a la muerte, el cuchillo la muerte y la amenaza, la mendiga simboliza la muerte, la corona de azar simboliza la pureza de la mujer, los elementos representativos que se encuentran en bodas de sangre. En los comentarios está el enlace para que puedas estar dando el examen. Son tres preguntas relacionadas a la clase de hoy, tanto de la obra, la metamorfosis, como también lo que hemos visto en un instante sobre bodas de sangre. Muy bien, dicho todo esto, entonces, no hay más que decir. Si no hay preguntas por aquí, no hay preguntas, no hay dudas. Todo claro, todo ok.
Muy bien, vamos a ver cómo van en el examen. Algunos se han equivocado y están equivocándose. ¿Cómo es posible? A ver, hay tres preguntas. La primera pregunta está relacionado a bodas de sangre. La segunda pregunta está relacionado a la vanguardia, características de la vanguardia. Recuerda que la vanguardia se desarrolla en el siglo XX, en las dos primeras décadas del siglo XX, ¿no? Hay una ruptura absoluta entre la forma y el fondo, así que hay una libertad plena, ¿no? Y la tercera pregunta es la metamorfosis. Vamos a ver cómo van en la metamorfosis. Ahora sí, mira. Al inicio estaba en un promedio de 6. Yo dije, qué extraño, ¿cómo es posible? Ahora sí ha subido a 12. En el caso de Poeta en Nueva York, sí, Jonathan. En la obra poética de García Lorca, ahí se muestra también una deshumanización de la sociedad. Ujú. En Poeta en Nueva York. Se critica a la sociedad capitalista, ¿no? Y también se muestra la discriminación. ¿Mm? Muy bien, José. 3 de 3. Felicitaciones. Vamos a ver cómo van. Muy bien, ahora sí, ¿ves? Ha pasado de 6 a 8, de 8 a 12, de 12 a 13, de 13 a 13 y medio. Vamos a ver si sigue así. El promedio del salón está en este momento en 13,5. Muy bien, por acá, José. Muy bien, Jairo. Muy bien, Enzo. Entonces recuerda, esa es la concepción de la vanguardia, la ruptura absoluta con la tradición. Son autores que buscan la libertad de creación, ¿no? Son autores que congloban diferentes movimientos, ¿no? Y tienen un carácter innovador, ¿no? Porque rompe con todo lo anterior. A ver, por acá, muy bien, por acá. Madeleine nos menciona que se confundió en una. ¿Cuál es la pregunta que se confundió? Muy bien, Jonathan, muy bien, Tania, muy bien, Stephanie. Preguntas, dudas hasta aquí. A ver, dudas o preguntas hasta este momento, este instante. Todo ok, ¿no? La segunda pregunta, sobre las características de la vanguardia. Claro, muy bien. Si no hay más preguntas, en todo caso, nos vemos hasta la siguiente semana. Muy bien. Si no hay más preguntas, hasta la siguiente semana entonces nos vemos. Recuerda que la siguiente semana vamos a hablar ya de la literatura peruana. Ya la siguiente semana hablamos sobre literatura peruana, o sea, la siguiente clase, ¿no? Sobre literatura peruana. Recuerda que vamos a hablar sobre la literatura de la emancipación, ¿no? Y la literatura republicana, ¿ya? Muy bien, cuídense. Buen día para todos ustedes, buen fin de semana también. Nos vemos hasta la siguiente clase.